El 23 de octubre de 2009, en Missouri, Estados Unidos, una niña de 15 años condujo a la policía a lo más profundo del bosque. Tras un paseo lleno de silencio y tensión, les mostró un pozo excavado. Para los policías, no se trataba de una simple excavación, sino del comienzo de un horror como nunca antes habían visto. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los sueños escritos en los diarios no eran sueños en absoluto. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Cómo se vio envuelta esta joven, Alyssa Bustamante, de 15 años, en un crimen tan oscuro? Su historia es a la vez una tragedia y una advertencia. Aquí descubriremos esta historia con todo lujo de detalles. Nacida el 28 de enero de 1994, Alyssa estuvo al borde de un destino difícil incluso al principio de su vida. Sus padres, César Bustamante y Michelle Brook, se desentendieron de ella debido a sus adicciones a las drogas y al alcohol. A una edad temprana, su madre fue encarcelada por posesión de drogas y conducción bajo los efectos del alcohol. Los problemas familiares pronto separaron a Alyssa de su madre y su padre, y quedó al cuidado de sus abuelos, Gary y Karen Brook. Pero incluso en su nueva vida, las cosas no fueron bien. Criada bajo las reglas de los mormones, Alyssa desarrolló un comportamiento autodestructivo dentro de esta estricta disciplina. A los 13 años ya se cortaba los brazos con cuchillas de afeitar e incluso se grababa la palabra odio en el estómago. En 2007, intentó acabar con su vida tomando una sobredosis de medicamentos. Tras este intento, se le diagnosticó depresión y trastorno bipolar. Por fuera, Alyssa parecía una adolescente normal, pero en Internet exponía su oscuro mundo a los demás. En las redes sociales publicaba mensajes como «No estoy loca, solo estoy enfadada», y llamaba la atención con imágenes violentas. Alyssa tenía un lado oscuro que no solo afectaba a su vida, sino también a la de quienes la rodeaban. El 21 de octubre de 2009, Elizabeth Olten, de 9 años, salió de casa invitada por Emma, la hermana menor de Alyssa. Había prometido a su madre que volvería antes de la cena. Sin embargo, Elizabeth nunca regresó a casa. Patricia Price, que se dio cuenta de que su hija había desaparecido, llamó inmediatamente a la policía. Los equipos de búsqueda detectaron el teléfono de Elizabeth en un bosque gracias al rastreo de señales. Sin embargo, la búsqueda en el bosque fue infructuosa. La policía decidió hablar con Alyssa, la persona que había visto a Elizabeth por última vez. Alyssa parecía tranquila al principio, pero su diario lo cambió todo. Notas con frases como «Acabo de matar a alguien, le estrangulé, le corté el cuello y le apuñalé. Ahora mismo tengo una sensación extraña». Llevaron a la policía a presionar a Alyssa. El 21 de octubre de 2009, Alyssa Bustamante asesinó a sangre fría a Elizabeth Olten, de 9 años. Las motivaciones de Alyssa para invitar a Elizabeth, amiga de su hermana menor, Emma, al bosque eran profundas. Elizabeth había ido a casa de Alyssa ese día y había prometido volver para cenar. Sin embargo, Elizabeth nunca regresó a casa. Al iniciarse las investigaciones tras la desaparición de la niña, el mundo secreto y los oscuros planes de Alyssa empezaron a salir a la luz poco a poco. Alyssa había encontrado una buena excusa para llevar a Elizabeth al bosque. Al principio, solo le propuso dar un paseo. Pero este paseo aparentemente inocente se convirtió en una tragedia que sería la última para la joven. En lo profundo del bosque, Alyssa estranguló a Elizabeth hasta matarla. Luego, apuñalando su cadáver, llevó a cabo el asesinato a sangre fría, como una asesina, calculando cada uno de sus movimientos. El horror del suceso se acentuó no solo por el hecho de que Alyssa era una chica joven, sino también por la sangre fría que mostró tras el asesinato. Tras el asesinato, escondió el cuerpo de Elizabeth en un pozo que había cavado antes. Después, volvió a casa sin asustarse en absoluto. Alyssa siguió llevando una vida normal, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, con las confesiones obtenidas de los diarios de Alyssa,
La policía empezó a sospechar que no solo había asesinado a Elizabeth, sino que podría haber realizado otros posibles preparativos graves. El comportamiento contradictorio de Alyssa demostró que no solo era una criminal, sino también una manipuladora. Declaraciones en su diario como «Acabo de matar a alguien, le he estrangulado, degollado y apuñalado. Ahora mismo tengo una sensación extraña», reflejaban el mundo interior de una criminal. La policía quedó conmocionada por el comportamiento a sangre fría de Alyssa, porque un asesinato así, cometido por un niño muy pequeño, planteaba muchas preguntas sobre su salud mental. A diferencia de otros jóvenes, la delincuencia de Alyssa se debía a un grave problema psicológico. Sin embargo, no era solo un problema que se guardaba para sí misma. El lado oscuro de Alyssa también afectaba a las personas de su entorno. Era una combinación de factores ambientales, problemas familiares y trastornos psicológicos lo que llevaba a una joven a cometer delitos tan violentos. Los traumas de Alyssa dejaron marcas permanentes en su personalidad y la convirtieron no solo en víctima, sino también en delincuente. El hecho de que Alyssa hubiera planeado y llevado a cabo el asesinato a sangre fría fue analizado minuciosamente por la policía y los fiscales. Durante el juicio, sin embargo, los abogados de Alyssa argumentaron que tenía problemas psicológicos que harían difícil castigarla como delincuente juvenil. Los abogados argumentaron que la condena de Alyssa debía conmutarse debido a su estado psicológico. El 17 de noviembre de 2009 se decidió juzgar a Alyssa como adulta, allanando el camino para que fuera condenada a cadena perpetua. La forma en que Alyssa cometió el asesinato y su comportamiento posterior fueron intensamente discutidos en el juicio. El hecho de que Alyssa siguiera haciendo vida normal después del asesinato demostraba que había perdido completamente el sentimiento de culpa y que no había aceptado el crimen que había cometido. Sin embargo, la defensa también argumentó que la traumatización y el estado psicológico de Alyssa significaban que no debía ser tratada como una criminal, sino como una víctima. El testimonio de Alyssa sobre cómo se sintió después de cometer el asesinato también jugó un papel importante en el juicio. Dijo que escribir en su diario la había puesto de un humor extraño, pero que al mismo tiempo se sentía de algún modo satisfecha por el crimen. Estas declaraciones proporcionaron pistas importantes para comprender qué alteraciones psicológicas podían haber llevado a un joven a cometer un crimen tan horrendo. En 2012, Alyssa se declaró culpable ante el tribunal y fue condenada a cadena perpetua. Sin embargo, el tribunal también le dijo que no podría solicitar la libertad condicional hasta pasados 35 años. Las solicitudes de Alyssa para conmutar su condena fueron rechazadas por el tribunal. Este proceso se interpretó como un intento de Alyssa de no reconocer la magnitud de su delito y eludir su culpabilidad. Aunque Alyssa aceptó las consecuencias de su delito durante todo el proceso judicial, siguió tendiendo a culpar a los demás. Alyssa, que sigue cumpliendo condena en la actualidad, ha solicitado la conmutación de su pena varias veces a lo largo de los años, pero el hecho de que sus solicitudes de conmutación de pena hayan sido rechazadas demuestra una vez más el impacto social de su delito y el horrible crimen que ha cometido. La situación de Alyssa en este proceso ilustra no solo el papel de un delincuente, sino también cómo estos delitos se han convertido en un problema social de mayor envergadura. Sigue habiendo un gran debate sobre cómo una persona que comete un delito a una edad temprana debe ser aceptada por la sociedad y cómo debe ser castigada. La historia de Alyssa no trata solo de un asesinato, sino también de una tragedia conformada por los traumas a los que se enfrentan una sociedad, una familia y un individuo. Esta historia es una advertencia que cuestiona la importancia del estado psicológico de los jóvenes, la necesidad de unas relaciones familiares sanas y el modo en que la sociedad debe abordar estos casos. El castigo de Alyssa
no solo afectará a su vida, sino que también servirá de ejemplo de cómo la sociedad debe abordar cuestiones como la violencia, la delincuencia y la rehabilitación. Esta historia no es solo un trágico suceso, sino también una advertencia sobre las peligrosas consecuencias de desatender a los jóvenes e ignorar sus problemas psicológicos. La oscuridad del pasado de Alisa podría no haberse convertido en tragedia si hubiera podido recibir ayuda. La historia de Alisa Bustamante es a la vez una tragedia y una profunda lección de humanidad. ¿Qué conclusiones saca de esta historia? Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en la próxima historia. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.